Hola, soy Soledad de Crochet con Sole. Y en este video les quiero enseñar a unir sus cuadraditos granny a medida que los van tejiendo con punto enano. Básicamente este método consiste en que a medida que ustedes van tejiendo la última vuelta del cuadradito, van reemplazando estas cadenitas que han tejido en los lados y en los vértices por puntos enanos para unirlo con el cuadradito anterior. La gran ventaja que tiene este método es que se ahorra mucho tiempo, ya que ustedes, una vez que han terminado de tejer los cuadraditos, ya están unidos entre sí y se evitan posteriores costuras o uniones. La desventaja que tiene es que en el caso de que ustedes se equivoquen en un punto o en el cuadradito que iban a unir y no se den cuenta, cuando quieran corregir el error van a tener que destejer todos los cuadraditos que sean necesarios. Bueno, espero que les guste y se animen a probar este método, que la verdad es que queda muy bonito y es muy fácil de tejer. Vamos a comenzar a unir nuestros cuadraditos. Como les dije anteriormente, lo que nosotros hacemos es, a medida que vamos tejiendo los grannies, los vamos uniendo con el anterior. Es por eso que fíjense que yo he tejido este cuadradito, que va a ser el cuadradito número 1, lo he tejido completo. Es decir, en este caso yo opté por cuadraditos de 3 vueltas. Ustedes pueden tejer la cantidad de vueltas que deseen. En este caso yo tejí 3 vueltas y fíjense el detalle que he tejido los cuadraditos en un único color para que a ustedes les resulte más fácil distinguir las uniones. Los otros 3 cuadraditos yo los he tejido con solo 2 vueltas. Esto es para que cuando esté tejiendo la tercera vuelta lo una con el anterior. Este va a ser nuestro cuadradito número 1 y va a ser el único que vamos a tejer completo. Este va a ser nuestro cuadradito número 2 y lo vamos a unir aquí, en este lado. Este va a ser nuestro cuadradito número 3 y lo vamos a unir con este lado, con el cuadradito amarillo. Y este va a ser nuestro cuadradito número 4, que es el que vamos a unir con este lado del cuadradito rosa y con este lado del cuadradito celeste. Bien, comencemos a unir nuestro primer cuadradito. Vamos a comenzar a unir el primer cuadradito. En este caso lo que yo voy a hacer es tejer la tercera vuelta y a medida que vaya tejiendo esta vuelta la voy a ir uniendo este cuadradito con el cuadradito número 1, que es el que hayamos tejido completo. En este caso es el cuadradito color amarillo. Yo ya me he posicionado en el vértice. Yo acá llegué al vértice con puntos enanos. En el caso de que ustedes estén cambiando de color, simplemente tejen un nudo de inicio y comienzan la vuelta en este vértice. Subimos con 3 cadenas y a continuación tejemos 2 puntos vareta. Normalmente nosotros tejeríamos acá 2 cadenas y luego otro grupo de 3 puntos vareta para formar el vértice. Pero como dijimos que se reemplazan esas cadenas por puntos enanos, lo que vamos a hacer es tejer una cadena y en la siguiente cadena la vamos a reemplazar con un punto enano. Tenemos aquí nuestro cuadradito número 1, fíjense, lo vamos a posicionar de esta forma, es decir, apoyarlos por el revés. Y vamos a picar la aguja de arriba, fíjense, de arriba hacia abajo, sin soltar el punto que teníamos. Picamos la aguja de arriba hacia abajo y tejemos un punto enano, es decir, tomamos una laza y la pasamos primero por el vértice y luego por el punto que teníamos en la aguja. Como ya tenemos las 2 cadenas, es decir, la cadena y el punto enano que reemplaza la segunda cadena del vértice, lo que vamos a hacer a continuación es tejer 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Yo les recomiendo que siempre, antes de ver cómo les ha quedado la unión, tejan el segundo grupo de 3 puntos vareta, porque si no, cuando ustedes lo vean les va a dar la sensación de que les ha quedado mal. Fíjense ahora cómo nos ha quedado. Siempre se acomodan las uniones, pero ustedes ya pueden ver cómo están unidos nuestros cuadraditos por el vértice. A continuación, nosotros tejeríamos una cadena, pero como dijimos que las reemplazamos por puntos enanos, nos posicionamos en el siguiente espacio de una cadena y de nuevo de arriba hacia abajo pasamos la aguja y tejemos un punto enano. Lo acomodamos y tejemos los 3 puntos vareta, es decir, ese punto enano en nuestra cadena. Seguimos tejiendo como hacemos normalmente. 1, 2, 3 puntos enanos. Bien.
De nuevo, nos posicionamos en el siguiente espacio, ¿sí? El siguiente espacio que nos había quedado nuestro cuadradito, y de nuevo, de arriba hacia abajo, tejo otro punto enano. Con esto estamos reemplazando a la siguiente cadena que nosotros solemos tejer aquí. Y ahora ya nos vamos al vértice y tejemos el primer grupo de 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Antes de seguir, quiero que ustedes vean cómo quedó la unión. Siempre recuerden acomodarlo. Fíjense cómo nos ha quedado la unión de nuestros cuadraditos. Lo que vamos a hacer es, a la primera cadena del vértice la vamos a reemplazar por un punto enano. Entonces, nos posicionamos en el vértice del cuadradito amarillo y picamos de arriba hacia abajo y tejemos un punto enano. A continuación, como ese punto enano reemplaza a la cadenita, vamos a tejer otra cadenita para completar las 2 cadenas del vértice y los siguientes 3 puntos vareta. Entonces, fíjense cómo nos ha quedado unidos nuestros cuadraditos. Siempre recuerden que hay que acomodarlos y de esta forma ya están unidos los cuadraditos. Lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo el resto del cuadradito como lo hacemos normalmente y lo unimos luego con un punto enano. Ya a partir de acá, es decir, acá vamos a separar los grupos de 3 puntos vareta con una cadena y de nuevo 3 puntos vareta. Es decir, ya el resto del cuadradito se teje como lo hacemos habitualmente, no lo vamos a reemplazar por puntos enanos. Fíjense, he llegado al final de la vuelta y ahora lo que voy a hacer es cerrar con un punto enano, salteo las 3 primeras cadenas de subida, pico en el primer punto vareta y cierro con un punto enano. De esta forma han quedado unidos los primeros cuadraditos. Fíjense que se ve perfecta la unión. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya lo hemos unido, es cortar la hebra, tejemos una cadena y pasamos la hebra por esa cadena, ajustamos, y a mí me gusta asegurarlo siempre con un nudito para que no se desteja. Nos resta entonces solo esconder la hebra, pero ya tenemos unidos nuestros primeros cuadraditos. Bien, ya tenemos unidos nuestros cuadraditos. Fíjense, yo ya oculté la hebra, así se ven del revés, así se ve del revés la unión, así se ve del derecho, sin la hebra. Lo que vamos a hacer ahora es unir el tercer cuadradito. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el segundo cuadradito, es decir, en este caso vamos a comenzar a tejer la tercera vuelta. Ustedes pueden comenzar la unión en cualquiera de los 4 lados. Yo en este caso, como estoy tejiendo en un solo color, lo que voy a hacer es, con puntos enanos, llegar al vértice y comienzo a tejer la tercera vuelta. Subo con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta, tejo 1 y 2 puntos vareta para completar el primer grupo que forma el vértice, tejo la primera cadena y la segunda cadena del vértice. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, es decir, vamos a posicionarnos, fíjense, en el vértice. Este es el vértice donde se unió ya con el cuadradito rosa. Entonces, en el mismo vértice y de arriba hacia abajo, pico la aguja, tomo una lazada y tejo un punto enano. Con eso ya nos han quedado unidos nuestro cuadradito celeste con el cuadradito amarillo. A continuación, vamos a tejer
los 3 puntos vareta del vértice. Les vuelvo a decir lo mismo que les dije anteriormente. Tejan primero los 3 puntos vareta antes de revisar o controlar cómo les quedó la unión, porque lo más probable es que les parezca que les ha quedado mal. Entonces, tejan primero los puntos vareta. En este caso, ya tenemos los 3 puntos vareta. Y ahora sí podemos ver cómo quedó la unión. Fíjense. Así estaba amarillo, rosa, y así nos va quedando la unión con el cuadradito celeste. Fíjense, ahí se puede ver la unión. A continuación nosotros tejeríamos una cadena, pero como dijimos que reemplazamos las cadenas por puntos enanos, lo que vamos a hacer es, fíjense, este es el lado que se unió con el cuadradito rosa. En el siguiente lado vamos a posicionarnos en el primer espacio de una cadena del cuadradito amarillo, de arriba hacia abajo. Tomo la hebra y tejo un punto enano. Como eso reemplaza mi cadena, ya puedo posicionarme en el siguiente espacio del cuadradito celeste y tejer 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. A la siguiente cadena que nosotros tejeríamos aquí, la reemplazamos de nuevo por un punto enano. Entonces, de nuevo, de arriba hacia abajo, tejemos un punto enano. Y llegamos al siguiente vértice. Vamos a tejer 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Acomodamos el tejido. Recuerden siempre acomodar las uniones. Fíjense que acá como ha quedado. Siempre acomódenlos y ya podemos ir viendo cómo se ve la unión. Vamos a tejer el vértice. Dijimos que reemplazábamos las cadenas por puntos enanos, entonces normalmente nosotros tejeríamos una cadena. Lo que vamos a hacer es picar en el vértice del cuadradito amarillo de arriba hacia abajo y tejemos un punto enano. Lo pasamos primero por el vértice y luego por el punto. A continuación tejemos la cadena restante que necesitamos para completar el vértice y tejemos los 3 puntos vareta siempre en el espacio de 3 cadenas de la vuelta anterior. Tenemos 2 varetas y a continuación 3 puntos vareta. Bien, lo acomodamos y fíjense cómo ya nos han quedado unidos nuestro cuadradito rosa y nuestro cuadradito celeste. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hicimos acá. Continúo tejiendo y lo voy a unir con un punto enano. Bien, fíjense que yo acá he llegado al final del cuadradito. Lo que voy a hacer ahora es, voy a saltear las primeras 3 cadenas de subida, me posiciono en el primer punto vareta, tejo un punto enano y con eso ya me queda cerrada la vuelta. Vamos a cortar la hebra, tejemos una cadena, la paso, ajusto y para asegurarme de que no se afloje, tejemos un nudito. Bien, así ha quedado la unión de los cuadraditos. Fíjense, tenemos nuestro cuadradito amarillo, nuestro cuadradito rosa y nuestro cuadradito celeste. Nos queda primero esconder la hebra y después ya vamos a hacer la unión con el cuadradito verde que sería el último cuadradito. Bien, fíjense cómo ha quedado ya la unión de nuestros 3 primeros cuadraditos. Yo ya oculté la hebra del cuadradito celeste y así se ve del revés. Fíjense esos pequeños detallitos que ustedes ven, esos piquitos, son los puntos enanos vistos del revés. Nos resta entonces realizar la unión de nuestro cuarto cuadradito. La particularidad que tiene esta unión es que a diferencia del cuadradito rosa que lo unimos solo por un lado y lo mismo hicimos con el cuadradito celeste, acá tenemos que unir 2 lados, es decir, con un lado del cuadrado rosa y con un lado del cuadrado celeste. Yo ya acá he tejido las 2 primeras vueltas, ya me posicioné en el vértice y voy a subir con 3 cadenas. Esas 3 cadenas van a reemplazar el primer punto vareta de la vuelta. A continuación voy a tejer 2 puntos vareta, 1 y 2, para formar el primer grupo de 3 puntos varetas del vértice.
Habíamos dicho que reemplazábamos las cadenas por puntos enanos, entonces vamos a tejer una cadena, lo mismo que hemos hecho anteriormente, y luego vamos a posicionarnos, primero vamos a unir con el cuadrado rosa. Siempre les recomiendo empezar así, en este sentido. Primero con este cuadrado, después con este y después terminan de tejer el cuadradito. Entonces, nos posicionamos en este vértice del cuadradito rosa, de arriba hacia abajo. Una vez que estamos posicionados, lo unimos con un punto enano. Dijimos que teníamos una cadena y este punto enano reemplazaba la segunda cadena. Por ende, ya podemos tejer los siguientes 3 puntos vareta del vértice. Entonces tejemos un punto vareta, 2 puntos vareta, 3 puntos vareta. Y recién ahora, una vez que hemos tejido el vértice completo, vamos a ver cómo nos ha quedado la unión. Como siempre les digo, acomoden el tejido y recién después de terminar de tejer el vértice revisen cómo queda. ¿Ven? Ya tenemos unido el cuadradito verde con el cuadradito rosa. A continuación lo que vamos a hacer es, normalmente tejeríamos una cadena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es posicionarnos en el siguiente espacio del cuadradito rosa y de arriba hacia abajo, de nuevo tejemos un punto enano. Como ese punto enano reemplaza la cadena, estamos ya listos para tejer los 3 puntos vareta en el siguiente espacio de una cadena. Tenemos 2 puntos vareta, 3 puntos vareta. Normalmente tejeríamos una cadena, vamos a reemplazarlo por un punto enano y de nuevo, fíjense, este es el derecho del cuadradito, de arriba, fíjense, de arriba hacia abajo, tejo otro punto enano y ya me quedó unido el cuadradito. Como ya he tejido yo este punto enano que reemplaza la cadena, comienzo a tejer el vértice, entonces tejo un punto vareta, 2 puntos vareta, 3 puntos vareta. Y acá viene la particularidad de esta unión cuando nosotros tenemos que unir un cuadradito con 2 cuadraditos. Fíjense, normalmente nosotros tejíamos una cadena y un punto enano. En este caso lo que vamos a hacer es reemplazar esa primera cadena por un punto enano. Entonces, vamos a posicionarnos, fíjense, en el mismo vértice con el que habíamos unido con, este es el amarillo, este es el rosa. En el vértice que nos quedó, de arriba hacia abajo, insertamos la aguja y tejemos un punto enano. Y a continuación nosotros tenemos que tejer otra cadena para completar el vértice. Pero lo que vamos a hacer es, fíjense, este es el cuadradito celeste. Posicionarnos en el vértice, buscamos el vértice, fíjense, nos posicionamos en el vértice y vamos a tejer otro punto enano. A ver, déjenme que se vea bien. Aquí está el vértice, fíjense, de nuevo, de arriba hacia abajo vamos a tejer otro punto enano. Y a continuación terminamos de tejer el vértice, es decir, tejemos 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Y ahora sí vamos a ver cómo nos ha quedado. Fíjense, así se ve la unión con el cuadradito rosa. Como siempre les digo, acomódenlo, una vez que lo han tejido, lo acomodan. Fíjense, así se ve la unión con el cuadradito rosa. Y lo que más me interesa mostrarles es, fíjense, tejimos los 3 puntos vareta y en vez de tejer una cadena, tejimos un punto enano en el vértice del cuadradito rosa. Y la siguiente cadena la reemplazamos por otro punto enano en el vértice del cuadradito celeste. Y terminamos de tejer el vértice. Entonces, la particularidad que tiene cuando nosotros realizamos la unión del cuarto cuadradito, que es el que se une por 2 lados, es que el vértice de ese cuadradito cuando se une tiene 2 puntos enanos. El resto de la unión vamos a ver que se hace igual, es decir, en vez de tejer la cadena, nos posicionamos en el espacio de una cadena del cuadradito celeste, de arriba hacia abajo, y tejemos un punto enano. A continuación, tejemos los 3 puntos vareta que tejemos normalmente. 1, 2, 3. Reemplazamos
a la siguiente cadena por otro punto enano. Fíjense de nuevo. Este es el derecho del cuadradito. De arriba hacia abajo picamos la aguja en el espacio. Fíjense. Y tejemos un punto enano. Nos posicionamos ya en el siguiente vértice y tejemos 1, 2, 3 cadenas y para terminar la unión nos posicionamos en el vértice del cuadradito celeste de arriba hacia abajo y tejemos un punto enano. Ese punto enano nos reemplazó a la primera cadena del vértice, entonces tejemos otra cadena y terminamos de tejer el vértice. Tejemos 1, 2, 3 puntos vareta. Fíjense. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, ya hemos tejido 2 lados, nos queda terminar de tejer los otros 2 lados y con eso ya nos queda listo nuestro cuadradito. Fíjense, yo acá ya he terminado de tejer el cuadradito verde. Lo único que me resta por hacer es, vamos a saltear las 3 cadenas de subida, picamos la aguja en el primer punto vareta y cerramos la vuelta con un punto enano. Cortamos la hebra y tejemos una cadena, la pasamos, ajustamos y para asegurarnos de que no se nos desteja le vamos a hacer un nudito. Nos resta solo ocultar la hebra. Fíjense, este era nuestro cuadradito número 1, nuestro cuadradito número 2, el número 3 y el número 4. Se han quedado los 4 cuadraditos unidos. Este método sirve para unir la cantidad de cuadraditos que ustedes deseen, es decir, simplemente van a hacer lo mismo. Cuando tengan la unión de un solo lado van a hacer lo que hemos hecho acá y cuando tengan la unión de 2 lados van a hacer esto, es decir, reemplazar las 2 cadenas por 2 puntos enanos. Fíjense, así nos ha quedado del derecho, así quedó del revés. Estos piquitos que ustedes ven de color, ¿sí? Esos son los puntos enanos vistos del revés. Bueno, espero que les haya gustado y se animen a unir sus cuadraditos con este método.